Imagina que tienes una máquina del tiempo y puedes viajar a cualquier momento de tu vida para cambiar una sola decisión. ¿Qué harías diferente? ¿Estudiarías otra carrera? ¿Aceptarías ese trabajo? ¿Irías a ese viaje con tus amigos? Hoy vamos a explorar cómo hablar de estas decisiones hipotéticas y sus posibles consecuencias usando el tercer condicional o third conditional en inglés. Esta estructura te permitirá reflexionar sobre el pasado y expresar lo que podría haber sido diferente si hubieras tomado otras decisiones. Acompáñame en este viaje al pasado mientras descubrimos cómo construir oraciones que nos ayudan a imaginar un mundo de posibilidades diferentes. Prepárate para reflexionar y aprender cómo el tercer condicional puede hacer que nuestras historias del pasado sean aún más interesantes. Hola y bienvenidos a Inglés desde cero, el podcast para los que realmente quieren aprender inglés. Yo me llamo Steven. Y yo me llamo Daniel. Somos dos nativos del inglés y nos formamos en su enseñanza. A través de nuestro podcast, queremos brindarte lecciones que te ayuden a avanzar con el inglés desde cero hasta tener un nivel conversacional. Donde quiera que nos escuches, en este momento, eres parte de una comunidad de millones de estudiantes en más de 100 países, todos avanzando en su inglés. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y te felicitamos por animarte a dar estos grandes pasos en el aprendizaje del inglés con nosotros. Recuerda que encontrarás en la descripción de este episodio el enlace directo a todos los recursos necesarios, como la transcripción, los apuntes, la tabla de vocabulario y ejercicios. Así podrás reforzar y repasar tu aprendizaje y práctica. Estamos muy emocionados. Gracias por acompañarnos hoy y ahora empecemos la lección. Empecemos la lección. Welcome back, students. Llegamos al último episodio de esta serie de condicionales. El tercer condicional en inglés se usa para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado, es decir, cosas que no ocurrieron, pero que pudieron haber sucedido si las condiciones hubieran sido diferentes. Este tipo de condicional se utiliza para expresar arrepentimientos o consecuencias de acciones que no se llevaron a cabo. Veamos la estructura del tercer condicional, la cual tiene dos partes. Primero, la oración condicional, if clause, se forma por la palabra if más sujeto más verbo en pasado perfecto. Segundo, la oración principal o main clause se forma por el sujeto más would have más participio pasado. El tiempo pasado perfecto no lo hemos visto aún, pero este tema nos va a servir como base para cuando lo aprendamos en profundidad. Se forma por el auxiliar had más el verbo con de o ed si el verbo es regular, pero si es irregular toma otra forma. Si estás familiarizado con las listas de verbos irregulares, la columna que usamos es la tercera. Los episodios 149 y 150 te van a ser muy útiles para repasar los verbos regulares e irregulares. No te estreses que vamos a ir de a poco y nos vamos a enfocar solo en los ejemplos de esta lección. Para ayudar a la comprensión, escucha un ejemplo. La oración condicional, si hubiera estudiado más. If I had studied harder. La oración principal, habría aprobado el examen. I would have passed the exam. Entonces, la oración completa sería, si hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. If I had studied harder, I would have passed the exam. Te lo explico en más detalle. La frase if I had studied harder se refiere a una acción que no ocurrió en el pasado. Si hubiera estudiado más duro, es decir, no estudié lo suficiente. La frase de oración principal, I would have passed the exam, expresa la consecuencia hipotética de esa acción no realizada. Habría aprobado el examen, pero la realidad es que no aprobé el examen porque no estudié lo suficiente.
Ahora, aprendamos una lista de palabras que te serán útiles para entender la historia sobre la tía Mary, donde nos cuenta sobre las cosas que hubiera cambiado en su vida, pero sin dejar de estar agradecida por lo que tuvo. Serán 12 palabras para expandir tu vocabulario. Voy a leer la lista y repetiré la palabra en inglés para que trabajes la pronunciación. Escuche y repite. Listen and repeat. 1. Vecinos. Neighbors. Neighbors. 2. Reflexionar. Reflect. Reflect. 3. Decisión. Decision. Decision. 4. Oportunidad. Opportunity. Opportunity. 5. Carrera. Career. Career. 6. Viajar. Travel. Travel. 7. Relación. Relationship. Relationship. 8. Aventura. Adventure. Adventure. 9. Recuerdos. Memories. Memories. 10. Perderse. Miss. Miss. 11. Arrepentimiento. Regret. Regret. 12. Elección. Choice. Choice. 'Escucharás la historia de Aunt Mary. La leeré por párrafos, primero en inglés y luego en español. Disfruta esta maravillosa historia. Aunt Mary's Reflections. Reflexiones de la tía Mary. Aunt Mary liked to sit in a rocking chair by the window and tell her neighbors' children stories about her past. One day, she started reflecting on how different her life might have been if she had made other choices. A la tía Mary le gustaba sentarse en su mecedora junto a la ventana y contarles a los hijos de sus vecinos historias sobre su pasado. Un día comenzó a reflexionar sobre lo diferente que podría haber sido su vida si hubiera tomado otras decisiones. If I had gone to college instead of staying in my village, my life would have been very different, Mary said. I stayed to help my parents. But if I had moved to the city, I might have had an interesting career. Si hubiera ido a la facultad en lugar de quedarme en el pueblo, mi vida habría sido muy diferente, dijo Mary. Me quedé para ayudar a mis padres, pero si me hubiera mudado a la ciudad, podría haber tenido una carrera interesante. She continued, If I had accepted that job offer, I would have traveled the world. I was offered a great job at a big company, but stayed here. If I had taken the opportunity, I would have seen many new places. Ella continuó, Si hubiera aceptado esa oferta de trabajo, habría viajado por el mundo. Me ofrecieron un gran trabajo en una empresa importante, pero me quedé aquí. Si hubiera tomado la oportunidad, habría visto muchos lugares nuevos. Mary also remembered her relationships.
If I had dated that nice man, we might have spent our lives together. He was very kind, but I was too focused on my work. If I had spent more time with him, I might have found true love. Mary también recordó sus relaciones amorosas. Si hubiera salido con ese hombre amable, podríamos haber pasado nuestra vida juntos. Él era muy simpático, pero yo estaba demasiado enfocada en mi trabajo. Si hubiera pasado más tiempo con él, podría haber encontrado el amor verdadero. As the afternoon went on, Mary kept sharing her stories. If I had gone on that trip with my friends, I would have made wonderful memories. I stayed home instead and missed out on a great adventure. A medida que avanzaba la tarde, Mary seguía compartiendo sus historias. Si hubiera ido a ese viaje con mis amigos, habría creado recuerdos maravillosos. En lugar de eso, me quedé en casa y me perdí una gran aventura. The neighbor's children listened carefully, understanding how her choices, even the missed ones, shaped her life. Mary smiled as she finished her stories, appreciating both the moments she lived and the ones she missed. Los hijos de los vecinos escuchaban atentamente, comprendiendo cómo sus elecciones, incluso las que no tomó, moldearon su vida. Mary sonrió al terminar sus historias, apreciando tanto los momentos que vivió como los que se perdió. Remember, she said, sometimes life doesn't go as planned, and we may feel regret about some decisions. But every decision teaches us something and makes us who we are. Recuerda, dijo ella, a veces la vida no sale como planeamos y podemos sentir arrepentimiento por algunas decisiones. Pero cada decisión nos enseña algo y nos convierte en quienes somos. ¿Qué piensas sobre la historia? ¿Eres de arrepentirte mucho de tus decisiones? Cuéntanos en los comentarios de esta lección en inglesdesde0.ca/182. Ahora, para repasar la estructura de este condicional, usemos las oraciones de la historia. Serán 5 oraciones. Trata de repetir luego de escuchar la oración en inglés. Frase 1. Si hubiera ido a la facultad, mi vida habría sido muy diferente. If I had gone to college, my life would have been very different. Frase 2. Si hubiera aceptado esa oferta de trabajo, habría viajado por el mundo. If I had accepted that job offer, I would have traveled the world. Frase 3. Si hubiera tomado la oportunidad, habría visto muchos lugares nuevos. If I had taken the opportunity, I would have seen many new places. Frase 4. Si hubiera pasado más tiempo con él, podría haber encontrado el amor verdadero. If I had spent more time with him, I might have found true love. Frase 5. Si hubiera ido a ese viaje con mis amigos, habría creado recuerdos maravillosos. If I had gone on that trip with my friends, I would have made wonderful memories. Para que lo veas más fácil, compara algunas estructuras con el español. Hubiera ido, had gone. Habría sido, would have been. Hubiera aceptado, had accepted.
Habría viajado. Would have traveled. Hubiera pasado. Had spent. Podría haber encontrado. Might have found. Como podrás darte cuenta, en el último ejemplo, a veces se usan otros modales en lugar de would para expresar diferentes matices, como could, might o should. Could para posibilidad o habilidad, might es para probabilidad y should para recomendación. Si lo analizas bien, es muy similar a la forma en cómo te expresas en español. Eso es una buena noticia. Te puedes apoyar de la traducción en español para formular las frases en inglés. Ya que en esta lección se utilizan mucho los verbos regulares en pasado, me gustaría recordarte cómo se pronuncia esa terminación, el sufijo ed, ya que se pronuncia de 3 maneras diferentes dependiendo del sonido final del verbo base. Primero, suena como id después de los sonidos T y D. Por ejemplo, needed después del sonido D. Wanted después del sonido T. Segundo, suena como T después de los sonidos no sonoros, es decir, sin vibración de las cuerdas vocales, como P, K, F, S o SH, que es SH. Por ejemplo, talked después del sonido K o cooked después del sonido K. Tercero, suena a D después de los sonidos sonoros, que no son T o D. Por ejemplo, called después del sonido sonoro L. Lived después del sonido sonoro V de V. Estas reglas te ayudarán a pronunciar correctamente los verbos regulares en el pasado y los participios pasados en inglés. Espero que esta guía te ayude para sentirte más cómodo en la pronunciación. Ahora llegó el momento de poner en práctica lo que aprendimos del tercer condicional. Ahora sí, haremos un ejercicio de verdadero o falso para comprobar cuánto has aprendido y lo que hay que reforzar. Serán 5 enunciados donde deberás decidir si son falsos o verdaderos. Luego de unos segundos diré la respuesta correcta. Presta atención. Afirmación 1. ¿Verdadero o falso? El tercer condicional se usa para hablar de situaciones hipotéticas en el presente. El tercer condicional se usa para hablar de situaciones hipotéticas en el presente. La respuesta correcta, falso. El tercer condicional se utiliza para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado, no en el presente. Afirmación 2. ¿Verdadero o falso? El tercer condicional se utiliza para expresar arrepentimientos o consecuencias de acciones no realizadas. El tercer condicional se utiliza para expresar arrepentimientos o consecuencias de acciones no realizadas. La respuesta correcta, verdadero. Este condicional se usa para hablar de cosas que no ocurrieron en el pasado y cómo habrían afectado el presente o el futuro. Afirmación 3. ¿Verdadero o falso? En el tercer condicional, el verbo en la oración principal va en futuro simple. En el tercer condicional, el verbo en la oración principal va en futuro simple. La respuesta correcta, falso. En el tercer condicional, la oración principal utiliza would have más el participio pasado,
no el futuro simple. Afirmación 4. ¿Verdadero o falso? En inglés, el tercer condicional se utiliza solo con verbos regulares. En inglés, el tercer condicional se utiliza solo con verbos regulares. La respuesta correcta es falso. El tercer condicional se puede usar tanto con verbos regulares como irregulares. Afirmación 5. ¿Verdadero o falso? La forma would en el tercer condicional puede ser reemplazada por otros modales como could o might. La forma would en el tercer condicional puede ser reemplazada por otros modales como could o might. La respuesta correcta, verdadero. En el tercer condicional se pueden usar otros modales como could o might para expresar diferentes matices de posibilidad o probabilidad. ¿Qué tal te pareció? Si te pareció muy desafiante, te aconsejo que vuelvas a escuchar la lección, repases temas relacionados y practiques con todos nuestros recursos. Volveremos a estudiar algunos temas relacionados en el futuro, así que si te parece muy complicada esta lección, no te preocupes. Puedes volver en un momento en el futuro después de haber visto más temas. Por ahora, ten en mente que existe este formulario equivalente a la siguiente estructura en español. Si hubiera hecho algo, habría hecho lo otro. Llegamos al final de esta lección y de la serie de condicionales. Es muy importante que no solo escuches las lecciones, sino que también pongas en práctica todo lo aprendido y que aproveches todos los recursos que preparamos para ti, como la transcripción completa de la lección, la tabla de vocabulario, ejercicios para descargar o trabajar online con las respuestas disponibles al instante y más. Todo eso lo encontrarás en inglesdesde0.ca/182. Gracias por acompañarme y no dejes de aprender junto a nosotros. See you next class. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y no dudes en repasar el contenido las veces que sean necesarias para asimilar el aprendizaje. Nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram. Los enlaces se encuentran en las notas que acompañan el episodio. Visita nuestro sitio web inglesdesde0.ca para descargar nuestro libro electrónico gratis que te dará las respuestas a las 6 preguntas que te debes hacer para adoptar la mentalidad de un estudiante exitoso del inglés. Esperamos contar contigo en el próximo episodio. Thank you for listening, and until next time, goodbye.